África y América. Amigos, feliz viernes. Les saluda como siempre María de Los Ángeles Franco. Bienvenidos sean todos a Noticias a Globovisión Internacionales, un espacio donde minuto a minuto les estaré llevando las informaciones más destacadas y actualizadas del acontecer internacional. Como veían en las pantallas, las imágenes de parte de las informaciones que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Continúan las tensiones entre el gobierno de China y Estados Unidos. El gobierno del país asiático ordenó el cierre finalmente del consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu. Adicionalmente estaremos revisando las protestas que se han desarrollado en la ciudad de Buenos Aires después que la empresa, la aerolínea brasilero-chileno LATAM realizara una serie de despidos masivos injustificados. Asimismo, vamos a estar haciendo un breve balance general de cómo va avanzando el COVID-19 en América Latina y el mundo. De esta manera comenzamos. Bien, y comenzamos nuestro recorrido internacional en los Estados Unidos, país que ya contabilizó más de 4 millones de casos de COVID-19 luego del aumento en el número de contagios registrados en varios de sus estados. Estados Unidos superó en las últimas horas la barrera de los 4 millones de contagios tras registrarse cifras récords de casos en varios estados del país. Según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins en su página web, el país norteamericano confirmó en las últimas horas 4.007.859 contagios con 143.846 fallecidos, por lo que se sitúa como el país más afectado por el COVID-19 en cifras totales en todo el mundo. Asimismo, el estado más afectado del país sigue siendo Nueva York, con 409.697 casos y una cifra de 32.594 fallecidos. Sin embargo, el foco de la epidemia se ha trasladado hacia otras zonas del país, como California, el cual figura como el estado con más casos, con 421.857 personas contagiadas, registrando una tasa de mortalidad leve de 8.053, manteniéndose muy por debajo de Nueva York. Por su parte, Florida confirmó 389.868 contagios y 5.518 fallecimientos, según los datos de la citada universidad, mientras que otros estados como Alabama, Idaho y Texas registraron máximos en cuanto al número de casos y muertes diarias relacionadas con el COVID-19, mientras que Missouri, Dakota del Norte y Virginia Occidental sufrieron la mayor cifra de contagios en un día desde el inicio de la pandemia. Bien, y ubicándonos en el estado de Florida, al sureste del país, les contamos que fueron registrados unos 127 fallecimientos por el COVID-19 y más de 10.200 casos en las últimas horas. Florida rompió récords de muertes por coronavirus, registrando en las últimas horas 127 fallecidos a causa de la enfermedad, mientras que se reportaron 10.249 nuevos casos. El Departamento de Salud de Florida reportó en su informe diario que los casos de coronavirus aumentaron a 389.868 tras registrar 10.249 nuevos contagios en un día, mientras que el número total de muertes en el estado aumentó a 5.518 personas. Por su parte, el condado de Miami-Dade, uno de los más afectados, registró 2.723 nuevos contagios, acumulando así 95.068 casos en total y 1.354 fallecidos, mientras que el condado de Broward mantiene un total de 45.010 casos. Ambos condados suman 140.078 casos, concentrando el mayor número total de personas contagiadas con coronavirus en Florida. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, aseguró que el número de nuevos contagios diarios en la ciudad, la más poblada de Miami-Dade, registró una disminución leve de casos tras superar el pico de la pandemia. El alcalde agregó que la norma de llevar mascarilla en lugares públicos ha sido un método eficiente para disminuir los contagios, por lo que si esta tendencia se mantiene dentro de 30 días, se podría descartar una posible cuarentena. Sin embargo, médicos y especialistas de la salud han advertido que la situación podría complicarse en las próximas semanas y aseguran que Miami-Dade ya es el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos.
Y en Nueva York, las autoridades se pronunciaron respecto al retraso en la entrega de resultados de pruebas de despistaje de COVID-19, anunciando que el mismo se debe al gran número de casos registrados en varias zonas del país. Nueva York registra retrasos en la entrega de resultados de tests masivos para detectar el coronavirus tras el colapso de algunos laboratorios. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, aseguró que el problema se debe a la gran carga de trabajo que hay en muchos laboratorios como consecuencia del rápido avance del virus en otras zonas del país. Según de Blasio, otros estados de Estados Unidos están siendo duramente afectados por el incremento de casos, lo que ha afectado también a Nueva York, al desbordar algunos de los laboratorios que se estaban utilizando por otras zonas del país. Según el gobernador del estado, Andrew Cuomo, Nueva York procesa alrededor de 70% de las pruebas en esos laboratorios y la espera media para los resultados en ellos es de 2,6 días. Sin embargo, en muchas ocasiones, los neoyorquinos han esperado más de una semana para recibir los resultados de sus pruebas, especialmente cuando se las hacen en las clínicas de atención rápida que abundan en la ciudad. Y ante esta situación, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su opinión acerca de cómo las últimas protestas antirracistas han influido en el reciente aumento de contagios del COVID-19 en todo el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a las protestas en contra del racismo surgidas tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd del aumento de casos de coronavirus que atraviesa el país. Así lo declaró el mandatario norteamericano a propósito de la reanudación de la rueda de prensa a fin de hacer una revisión del avance del virus en la nación norteamericana, donde además dijo que hay muchas causas probables para el aumento de los casos de la infección, aumentando casualmente los números en los jóvenes estadounidenses poco después de las protestas que presumiblemente desencadenaron una relajación más amplia de los esfuerzos de mitigación en todo el país. Otra de las probables causas que señaló el mandatario es un incremento sustancial de los viajes entre regiones de Estados Unidos, reuniones en vacaciones como el Día de los Caídos y los jóvenes que se congregan de forma estrecha en bares y probablemente en otros lugares. Asimismo, el mandatario aprovechó la oportunidad para referirse sobre la situación fronteriza con México, defendiendo una vez más el muro con la frontera del país latinoamericano, asegurando que aproximadamente 413 kilómetros de muro recién construido a lo largo de la frontera sur han tenido un gran impacto positivo en las personas que ingresan, teniendo un número bajo de personas que ingresan ilegalmente. Recordemos que Estados Unidos registra un aumento constante en los casos de coronavirus, con Estados Unidos como California, Arizona, Florida y Texas marcando cifras muy elevadas diariamente. Bien, y continúan las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y China, y para eso vamos a revisar nuestra plataforma digital www.globovision.com para revisar una información de último minuto, y es que China ordena el cierre del consulado estadounidense en Chengdu, 3 días después de advertir que respondería con medidas de represalia. Pekín contestó a la orden de cierre de su consulado en Houston. Estados Unidos tendrá que clausurar a su vez su consulado en la ciudad de Chengdu, en el centro de China, en un nuevo paso adelante en las peores tensiones entre las dos potencias en 4 décadas de relaciones diplomáticas plenas. En su decisión de este viernes, Pekín eligió una opción relativamente comedida. No ordenó cerrar, como esperaban algunos analistas, el consulado estadounidense en Wuhan, algo que hubiera sido un castigo suave. Esa alegación permanece inactiva desde que sus diplomáticos la evacuaron al comienzo de la pandemia del COVID-19. Tampoco optó, como sugerían algunos internautas chinos en encuestas online, por clausurar el de Hong Kong, de mucho mayor tamaño y cuyo cese de operaciones hubiera representado una escalada en el enfrentamiento cada vez más generalizado entre los dos países. Finalmente optó por una solución intermedia. Chengdu es el equivalente casi exacto en nivel de importancia al que mantiene
China en Houston. Esta es una información que usted, por supuesto, podrá ampliar a través de nuestra plataforma digital www.globovision.com, así como nuestras cuentas en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram, @Globovision, mi cuenta personal en Instagram, @M de Los Ángeles Franco. Es momento de marcar nuestra primera pausa. Ya regresamos. Bien, gracias por su sintonía aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Ahora pasamos, como de costumbre, a revisar los distintos portales web del mundo para revisar más información, y comenzamos con la Agencia de Noticias Internacionales Europea, EFE, con una nota titulada el día 24 de julio de 2020 que señala: las muertes por coronavirus se desbordan en Colombia con un récord de 315 en tan solo un día. Como ven en sus pantallas, las muertes por esta enfermedad se desbordaron en Colombia con un récord de 315 fallecidos que muestran que la propagación de la pandemia sigue acelerada, principalmente en Bogotá, que hoy registró por primera vez más de un centenar de fallecidos. Según el boletín diario del Ministerio de Salud, hoy hubo 7.945 contagios, de los cuales 3.750 estuvieron en la capital, que superó también por primera vez los 3.000 infectados diarios. Con los nuevos datos, el país acumula 7.688 decesos por la pandemia y 226.373 casos positivos, de los cuales 110.281 continúan activos. Bien, ahora vamos a revisar el portal digital ruso Sputnik con otra noticia titulada este viernes 24 de julio, que señala: Ecuador amplía toque de queda en 14 provincias por el COVID-19. Como ustedes ven las imágenes de referencia, a partir del 24 de julio en 14 provincias de Ecuador se amplía en 2 horas el toque de queda, que rige como parte de las medidas para contrarrestar el desacato a las normas de distanciamiento social establecidas para controlar la expansión de la pandemia del coronavirus. Desde inicios del mes de junio, en que esas provincias cambiaron de semáforo rojo a amarillo, el toque de queda regía entre las 23 y 5 de la tarde hora local, 4 de la tarde y 10 hora local en Ecuador. El nuevo horario del toque de queda rige para Pichincha, cuya capital es Quito, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, entre otras regiones. Bien, y ahora vamos a pasar a revisar otro portal, otra agencia de noticias, BBC Londres, con una nota titulada el 23 de julio de 2020 que señala: crisis en Bolivia. El país aplaza por segunda vez sus elecciones presidenciales por repunte del coronavirus. Como ustedes están viendo las imágenes de referencia en sus pantallas, el Tribunal Supremo Electoral determinó aplazar por segunda vez las elecciones presidenciales. Esta resolución es suficiente para el organismo electoral para fijar una nueva fecha. Así lo señaló Salvador Romero, quien es el presidente del tribunal. La autoridad indicó que las elecciones presidenciales bolivianas deberán ser el 18 de octubre en lugar del 6 de septiembre, como estaba dispuesto. De existir una segunda vuelta, se realizaría el próximo 29 de noviembre. La decisión de inmediato provocó el rechazo de los representantes del partido de Evo Morales, el movimiento político que reclama con más vehemencia elecciones lo más pronto posible y que controla la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bien, ahora nos trasladamos al Cono Sur, específicamente en Chile, donde el Senado de este país aprobó un proyecto de ley recientemente para el retiro adelantado de una fracción del Fondo Privado de Pensiones. Veamos los detalles. El Senado de Chile aprobó recientemente un proyecto de ley que permitirá el retiro anticipado del 10% de los fondos privados de pensiones en el país como una medida para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. La normativa, impulsada por la oposición al gobierno derechista de Sebastián Piñera, fue aprobada por 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención. De ser aprobada en su totalidad, los 10.9 millones de afiliados
afiliados a las administradoras de fondos de pensiones podrán retirar hasta un máximo de unos $5.400 y un mínimo de $1.250 de sus fondos de pensiones. Quienes tengan ahorrado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de sus fondos. En tanto, los chilenos celebraron desde sus balcones y ventanas la aprobación del Senado. La medida excepcional fue promovida por la oposición con el argumento de la falta de respuesta del gobierno ante la crisis provocada por el nuevo coronavirus y representa la primera gran transformación de este sistema privado instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet. El mecanismo de las administradoras de fondos de pensiones es pionero en establecer la capitalización jubilatoria absolutamente individual y es uno de los motores del sistema económico chileno. Bien, y nos mantenemos en el cono sur, ahora en Argentina, donde una serie de trabajadores pertenecientes a la aerolínea LATAM manifestaron en la ciudad de Buenos Aires en contra de los despidos injustificados por parte de esta compañía. Grupos de empleados pertenecientes a la aerolínea chileno-brasileña LATAM protestaron en la ciudad de Buenos Aires para garantizar sus puestos de trabajo luego que la compañía realizara una petición a las autoridades argentinas que permita los despidos de los trabajadores. Estamos acá defendiendo los puestos de trabajo, la continuidad y pidiendo a la empresa que pare con la extorsión que está llevando a cabo para que poder desmembrar la empresa de manera ilegal, extorsionando y empujándonos a tomar retiros voluntarios en vez de tomar las decisiones que tiene que tomar y despedirnos en todo caso si se va a ir del país. Esta protesta se realizó luego que el Ministerio de Trabajo argentino rechazara el pasado martes una petición de procedimiento preventivo de crisis por parte de la aerolínea, lo que hubiese permitido que la compañía efectuara el despido de sus empleados pagando solamente el 50% de sus indemnizaciones. Alrededor de una veintena de trabajadores permanecieron en el hangar de la sucursal argentina a modo de evitar el retiro de los aviones por parte de la aerolínea, la cual anunció el cese de sus operaciones en el país el pasado 17 de junio. De esta forma, la sucursal de LATAM en Argentina detuvo sus vuelos a 12 destinos domésticos, mientras que sus otras sucursales continúan operando con destino a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú. Así es como está parte del panorama mundial. A nosotros nos corresponde hacer nuestra segunda pausa, pero no se aparten que en breves regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hola, nos estamos enfrentando a una crisis humanitaria y de salud de magnitudes inimaginables. La vida de millones de personas está en riesgo, pero la humanidad misma tiene la solución en sus manos. Para combatir al coronavirus solo debemos ser solidarios y pensar en el bien de todos. Por eso la solución es simple y es quedarse en casa. Esta crisis la superaremos si todos nos unimos en un esfuerzo solidario, sin precedentes y pensando en el bien de todos. Quedarse en casa es nuestra vacuna. Así que a ti que nos ves y nos sigues, te pedimos solo eso, solidaridad con nuestros hermanos, porque quedarse en casa es ayudarte y ayudarnos. Recuerda que unidos somos mejores. En estos momentos son protectores del mundo y defensores de la vida. Se arriesgan, combaten la incertidumbre con optimismo y esperanza. En sus manos y mentes se encuentra la fórmula para sanar a la humanidad de esta pandemia del COVID-19. Su experiencia y conocimiento ofrecerán muy pronto la vacuna para superar esta emergencia mundial. No tienen poderes especiales, pero se apoyan en la ciencia para curar y preservar millones de vidas. A todos ustedes que laboran en los laboratorios y centros de salud, nuestro reconocimiento. Desde Globovisión, en un acto solidario, queremos agradecer todo el esfuerzo y dedicación de todo el personal del sector salud, a todos nuestros científicos. Gracias por el esfuerzo en estos tiempos de pandemia. Con
considerado como uno de los máximos exponentes del arte óptico a nivel mundial, Carlos Cruz Diez, a un año de su desaparición física. Domingo, 11 de la mañana por Globovisión. Seguimos con más de noticias a Globovisión Internacionales y en esta parte del programa vamos a seguir haciendo un balance general del COVID-19 en el mundo y nos trasladamos al continente europeo donde las autoridades de Alemania contabilizaron recientemente más de 500 nuevos casos de contagio y 6 personas fallecidas por el coronavirus. Las autoridades sanitarias de Alemania registraron en las últimas horas unos 569 nuevos casos de COVID-19, así como 6 fallecidos por la pandemia en este país. Según el último balance ofrecido por el Instituto Robert Koch, el cual es el encargado del seguimiento de enfermedades infecciosas en Alemania, la cifra total de contagios en el país se elevó a unos 203.368 casos, mientras que ya se contabilizan unas 9.101 víctimas mortales. Asimismo, el instituto estima que unos 189.000 pacientes han recibido el alta médica hasta el momento luego de haber superado la enfermedad causada por el coronavirus. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Berlín, Michael Müller, anunció recientemente que todos los viajeros procedentes de países considerados de alto riesgo por contagios y que arriben a los aeropuertos locales deberán someterse a un test de despistaje de COVID-19 e indicó que se espera que esta medida se implemente a partir de la próxima semana. Revisamos información en Euroasia y es que la cifra total de contagios por COVID-19 en Rusia se elevó a más de 795.000 casos, mientras que el número de fallecidos por la pandemia rebasó los 12.000. En Rusia, la pandemia del nuevo coronavirus registró en las últimas horas más de 5.840 nuevos casos y 147 muertes, lo que eleva el balance a más de 795.000 personas contagiadas y más de 12.000 víctimas mortales. Por su parte, el centro ruso responsable de la lucha contra el virus informó que de esos 5.848 nuevos casos de contagios que se confirmaron en 83 regiones, 1.620 de ellos son asintomáticos. Por otra parte, de los 147 fallecidos en las últimas 24 horas, 19 personas perdieron la vida en San Petersburgo, 14 en la ciudad de Moscú y 12 en la provincia de Irkutsk. En cuanto a las recuperaciones, más de 8.000 pacientes han recibido el alta médica en el último día, con lo que ya son 580.330 personas curadas tras haberse contagiado con el coronavirus en Rusia. Y ahora nos ubicamos en el Medio Oriente, donde el gobierno de Israel registró por primera vez una cifra récord de más de 2.000 contagios diarios por el coronavirus. El gobierno de Israel confirmó recientemente que el balance diario de nuevos casos de coronavirus superó por primera vez la barrera de los 2.000 contagios en medio de un repunte que ha llevado al Parlamento a aprobar un proyecto para expandir las competencias del gobierno. El Ministerio de Sanidad detalló que durante las últimas 24 horas se registraron más de 2.033 casos, lo que sitúa el total en 28.711, con 440 fallecidos hasta la fecha. Además, 302 pacientes se encuentran en estado grave. Por su parte, el gobierno israelí aprobó endurecer las restricciones por la segunda oleada de COVID-19 con el cierre de restaurantes, negocios no esenciales e incluso el de las playas. Con estas medidas, el gobierno israelí busca frenar el ascenso de contagios y evitar un cierre total que vuelva a paralizar la actividad económica del país, cuyo desempleo desde febrero ha pasado de un 3,3% a un 21%. Y África rebasó en las últimas horas las cifras de 750.000 contagios por el COVID-19, mientras que Sudáfrica se mantiene como el foco de la pandemia en todo el continente.
El continente africano superó recientemente la barrera de los 750.000 casos de coronavirus, siendo Sudáfrica el primero en la lista, sumando más de la mitad de los contagios. Los datos fueron proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, que alertó además del impacto de la pandemia sobre los trabajadores sanitarios del continente. Asimismo, detalló a través de su oficina en África que hasta la fecha se han confirmado 769.608 casos, lo que supone 20.752 más que el día anterior, en medio del incremento de la aceleración de la pandemia en la región. Sudáfrica es el país más afectado, con 381.798 casos y 5.368, seguido por Egipto con 88.402 contagios y 4.352 víctimas mortales. En cuanto a los trabajadores del sector salud, la organización alertó durante la jornada de la amenaza que supone el coronavirus para los trabajadores y apuntó que más de 10.000 han resultado contagiados en los 40 países que han dado datos sobre este tipo de casos, siendo algunos factores el acceso inadecuado a equipos de protección o la escasa prevención, el control de los contagios que aumenta los riesgos, las largas jornadas laborales que pueden derivar en fatiga y en un menor cumplimiento de los protocolos de seguridad. Finalmente, la organización hizo énfasis que todos los trabajadores de ese sector deben contar con todo el equipamiento, capacidades e información que necesiten para mantenerse a salvo ellos mismos y a sus pacientes. Y la marca de moda francesa Dior realizó su primer desfile en el sur de Italia desde el comienzo del confinamiento en toda Europa a causa del COVID-19. Con esta información yo me despido del programa del día de hoy. Venezuela, que Dios los bendiga, que tengan un feliz fin de semana y si Dios me lo permite será hasta una próxima oportunidad. Estuvo rodeado de un entorno lleno de luces para dar esperanza a los artesanos y artistas afectados por la crisis. Hay dos elementos muy importantes en Italia y en Francia: el turismo y la moda. Son también elementos fundamentales porque dan trabajo a muchísimas personas. Encontrar formas, incluso en condiciones difíciles, para llevar a cabo un proyecto es un compromiso fundamental y también mantiene la esperanza de que la situación mejorará. Esta colección crucero, que las grandes casas parisinas presentan fuera de las 4 semanas de la moda anuales, se realizó en gran parte durante el confinamiento en condiciones inéditas. El desfile estaba previsto inicialmente para mayo. La colección Dior alta costura, reducida y con prendas en miniatura, se presentó a principios de julio en un filme durante la Semana de la Moda Virtual en París. Este domingo a las 11:30 de la mañana, en Turismo con Montenegro entrevistaremos a Dorian Vanesca. Él es un guía de montaña, excursionista de todos los senderos de Venezuela y tiene un emprendimiento que se llama Acampar Ávila. Ya lo saben, no se pierdan Turismo con Montenegro este domingo a las 11:30 de la mañana por Globovisión. Hola, buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación para compartir con ustedes información destacada a esta hora. Vamos a establecer una comunicación telefónica en directo con el pronosticador de guardia del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Se trata del coronel Ángel Graterol para actualizar la situación que se presenta con la tormenta tropical Gonzalo, que se acercaba a costas venezolanas en las últimas horas. Coronel, buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Globovisión. Hemos recibido información. Un placer, ¿Podemos ampliarla? Bueno, efectivamente, todavía la tormenta tropical Gonzalo, hasta ahora tormenta tropical, todavía no hay indicio